Vivaldi era un sacerdote, no de nombre, no de título honorífico, ordenado formalmente con sotana y todo, y en menos de un año dejó de dar misa, para siempre. Nunca renunció al sacerdocio, simplemente dejó de ejercerlo, y la iglesia que lo sostenía económicamente nunca se lo perdonó. Cuando escuches las 4 estaciones nadie te cuenta eso. Te cuentan el genio, la velocidad, los más de 500 conciertos, pero detrás de toda esa música había un hombre viviendo una contradicción enorme. Era sacerdote sin serlo, dependía de una institución que lo cuestionaba y componía dentro de un sistema que en cualquier momento podía cerrársele. Eso no es un dato curioso, es el contexto que explica toda su carrera. Si alguien te pregunta por Vivaldi, probablemente pienses en esto: el compositor barroco más prolífico de su época. Las 4 estaciones que siguen sonando en ascensores, películas y publicidades 300 años después. Más de 500 conciertos escritos con una velocidad que sus contemporáneos describían como casi sobrenatural. Es una imagen de éxito, de un hombre que sabía exactamente lo que hacía y lo hacía mejor que casi todos. Y esa imagen no es falsa, pero está recortada. Porque lo que nadie menciona es que ese hombre prolífico, exitoso y admirado en toda Europa, vivió décadas dentro de una contradicción que podía destruirlo en cualquier momento. Y para entenderla, hay que empezar por el principio, por la decisión que lo marcó antes de que su carrera siquiera comenzara. En 1703, Vivaldi fue ordenado sacerdote. Tenía 25 años. Era hijo de un violinista de Basílica de San Marcos en Venecia. Creció dentro de la iglesia y el camino parecía lógico. Pero en menos de un año dejó de celebrar misa. Su explicación oficial fue médica. Sufría de una condición que él mismo describía como un estrechamiento del pecho, probablemente asma, que le impedía completar la liturgia. La iglesia lo aceptó formalmente, pero hay algo que no encaja. Esa misma condición no le impidió tocar el violín durante horas, viajar por toda Europa, dirigir óperas, ni componer a una velocidad que agotaba a sus copistas. Lo que sí dejó de hacer para siempre fue pararse frente a un altar. Y aquí está la parte que nadie menciona. Vivaldi nunca renunció al sacerdocio, siguió usando el título, siguió siendo en el papel, pero vivió el resto de su vida como compositor, empresario y hombre de teatro. Sacerdote con el nombre, todo lo demás en la práctica, y la iglesia lo sabía. Durante años la tensión fue silenciosa. Vivaldi operaba dentro del sistema, la iglesia lo toleraba y el arreglo funcionaba porque era conveniente para los dos. Pero la tolerancia tiene límites. En 1737, Vivaldi quería llevar una temporada de ópera a Ferrara. Tenía todo organizado, financiado, listo, y el cardenal de la ciudad lo prohibió la entrada. Las razones oficiales fueron 2. 1. Había dejado de decir misa. 2. Mantenía una relación inapropiada con Anna Giro, su alumna, cantante y compañera de viaje durante años. Vivaldi negó la segunda acusación hasta el final de su vida. Sobre la primera no había mucho que argumentar. La prohibición en Ferrara no fue un incidente menor, fue una señal de que el sistema que lo había sostenido durante décadas podía cerrársele, y en una época en que la iglesia controlaba gran parte de la vida cultural de Italia, quedar fuera de ese sistema era quedar fuera de casi todo. Vivaldi tenía 59 años, su salud se deterioraba, y el mundo que había construido empezaba a agrietarse. Pero lo que pocos entienden es que esa tensión no empezó en 1737, llevaba décadas moldeando cada decisión de su carrera, y eso es lo que vemos ahora. Vivaldi pasó la mayor parte de su carrera trabajando en el Ospedale della Pietà, un orfanato de niñas en Venecia. Enseñaba, componía, dirigía. Era su base de operaciones durante décadas. Eso no fue una casualidad.
El Hospedale era una institución religiosa que le daba cobertura legítima. Le permitía seguir operando dentro del sistema de la iglesia sin tener que pararse frente a un altar. Era el espacio donde su contradicción podía existir sin explotar. Desde ahí construyó todo lo demás. Los conciertos que escribía para las niñas del orfanato era también su carta de presentación ante mecenas y aristócratas de toda Europa. Cada obra nueva era una demostración de lo que podía hacer. Las óperas era su intento de salir del sistema religioso y operar en el mercado secular, donde nadie le preguntaba si había dado misa. Fracasaron más de lo que triunfaron, pero siguió intentándolo durante años. Los viajes a otras ciudades eran escapadas hacia contextos donde su reputación como compositor llegaba antes que su reputación como sacerdote incumplido. Toda su carrera fue una maniobra constante alrededor de una institución que lo necesitaba y lo cuestionaba al mismo tiempo. Y esa tensión, esa necesidad de demostrar valor sin dejar de ser incómodo, está en la urgencia de su música, en la velocidad, en la cantidad, en la necesidad de producir más, mejor y más rápido que cualquiera. Vivaldi no componía 500 conciertos porque le sobraba el tiempo, los componía porque no podía dejar de ser necesario. Al inicio dijimos que Vivaldi era sacerdote, que dejó de dar misa en menos de un año, que nunca renunció formalmente y que la iglesia nunca se lo perdonó. Ahora sabes lo que significa realmente. No es un dato curioso de enciclopedia, es la estructura invisible debajo de toda su carrera. El orfanato, los conciertos, las óperas, los viajes, la velocidad imposible de su producción. Todo tiene sentido cuando entiendes que Vivaldi pasó décadas construyendo una carrera dentro de un sistema que podía rechazarlo en cualquier momento. Y al final lo hizo. Vivaldi murió en Viena en 1747, un año después de la prohibición de Ferrara. Sin dinero, sin el éxito que había tenido, en una ciudad donde nadie lo conocía lo suficiente como para recordarlo. La música que escuchas hoy no vino de la devoción de un hombre de iglesia, vino de alguien que prometió una cosa, eligió otra y pasó toda su vida pagando el precio de esa decisión. Eso es lo que está dentro de las 4 estaciones, y ahora que lo sabes, ya no puedes escucharlas igual.